El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, el que acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el refrán es muy claro, que definitivamente tenemos que aspirar a ser los últimos y no los primeros. Y en la exhortación del Señor hoy en su palabra dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Venimos en el contexto, el domingo pasado Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que padecer, morir y resucitar. Y hoy nuevamente vuelve a salir la dimensión de un Jesús que tiene que ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. O sea, sale a flor de piel, el servicio como actitud fundamental de un seguidor de Jesús. Y fuera de que el Señor les dice, les repite y les insiste, ¿sí ven de qué venían discutiendo? ¿Sobre el servicio? ¿Estaban discutiendo sobre el servicio? ¿Sobre el amor? ¿Sobre la entrega? ¿De qué estaban discutiendo? Totalmente contrario a lo que el Señor esperaba de ellos. Entonces, dentro del contexto de la lectura de la palabra, pues la pregunta del Señor es: a lo largo de la vida, nosotros como discípulos del Señor, ¿qué nos la pasamos discutiendo por la vida? ¿Cómo ser servidores? ¿O cómo querer seguir siendo los más importantes? Porque cuando llego a una institución y no me atienden de primero, ¿qué digo? Uno ve en los bancos que hay filas que dice para usuarios que tengan cuenta en este banco y hay otra que es para los otros. Y entonces, claro, ¿a quién le dan prioridad? Pues a los que tienen la cuenta ahí. Y entonces la otra es un poquitico demorada y uno escucha a las personas, ¿no? Oiga, atienda, nosotros también estamos haciendo fila. Porque no les gusta entender que como no tienen cuenta les toca esperar. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las luchas y las peleas de ustedes en sus casas? ¿Sobre el servicio? ¿Sobre el servicio? Señoras, ¿qué es lo que más les incomoda a ustedes de sus hijos y de su esposo? La comodidad, que no colaboran. Y es que ni siquiera se levantan de la mesa y llevan los platos al lavaplatos, por lo menos. Sino todo lo dejan ahí botado. Y ustedes todo el día corra. Oiga, pero por lo menos recojan la loza, ¿no dicen ustedes?
¿O no? Y en la vida que nos la pasamos discutiendo, ¿quién tiene que ser el más importante? Y eso es lo que el Señor dice, no, lo que yo necesito de ustedes es que entiendan claramente que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y somos de una comodidad en nuestra vida cristiana en las dos dimensiones, en la espiritual, de manera fundamental en nuestra relación con Dios. Y cuando hablo a nivel espiritual, nuestra relación con Dios, es que la pregunta es, como hijos del Padre, ¿somos impíos o justos con Dios? ¿Sí o no lo que sucedió hoy en la primera lectura, no? Los impíos le estaban deseando lo peor de lo peor a Jesús y decían, vamos, asesinémoslo, pongámosle una trampa, pongámosle cicuta en la comida, que si realmente Él es el Hijo de Dios, pues Dios lo salvará. ¿Sí? Y respondíamos bellísimamente en el Salmo, el Señor sostiene mi vida. Y entonces aquí la gran pregunta a nivel espiritual, cuando les digo que si somos justos o impíos, en nuestra relación con Dios, ¿quién es el más importante para nosotros? ¿Dios o yo? Sí, ¿no es cierto? Claro, Padre, que nos pregunta eso. Entonces, cuando yo necesito que el Señor me dé salud, ¿qué le digo? Diosito, sé que estoy en tus manos y si de ti está que yo tenga la salud, la acepto con toda la humildad. ¿Eso le digo yo a Dios? ¿Qué le digo a Dios? Señor, pero ¿por qué no me escuchas? Si yo vengo a misa todos los domingos y tú sabes que necesito salud, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué eres injusto o conmigo? ¿O no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, ¿a mí me engañan, a Dios? No. Y cuando me va súper bien en la vida, casa, carro, beca, viajes, ¿yo qué le digo a la familia? Diosito me ha bendecido de tal forma que lo que yo hoy tengo fue porque Dios me lo dio. ¿Eso le digo yo a la familia? Me voy a pasear porque me llegó una platica que no esperaba de mis arriendos de los apartamentos, de mis rentas. Y entonces me voy a ir a dar la vida que yo me merezco. Somos unos impíos. Somos unos impíos. Es que me voy a pasear porque es que cambié de carro, porque es que como a mí sí me gusta moverme en carros elegantes y me gusta cambiar el parque automotor cada 2 años, entonces me compré este carro. Pero nosotros nunca anteponemos a Dios en nuestra vida. Y nunca le decimos a la gente, yo me voy a pasear porque es que Dios ha sido tan generoso que me bendice todos los días con viaje. Es que compré un carro porque soy tan bendecido por Dios que... ¿Y saben por qué lo digo? Me traen cada rato, Padre, ¿me bendice mi carro? Yo sí, claro. Y cuando empiezo la bendición le digo, dele gracias a Dios que usted hoy está estrenando un vehículo, porque el que se lo dio fue Dios. Y todo lo que nosotros alcanzamos, conquistamos, logramos, es porque nosotros somos unos tenaces. Es porque nosotros somos unos emprendedores. Es porque nuestra inteligencia es tan alta que lo que tenemos y vivimos es porque, mire, te pechito, por favor. Y tratamos de ser lo más importantes con la familia. Y en todo lado, en todo lado. Vivimos como impíos y no vivimos como justos ante Dios, porque lo que hoy dice el Salmo, no lo vivimos. El Señor sostiene mi vida. Y yo, cuando me reúno para hablar con Dios, no puedo seguir siendo el más importante. Y discutimos con Dios
porque Él no me deja a mí ser importante. ¿Pero qué pasó con mi salud? ¿Pero qué pasó con el puesto de mi nieto que le pedí que se lo dieran? ¿Pero y qué pasó con la plata que iba a mandar para poder cubrir mis deudas? ¿Pero y qué pasó con mi relación matrimonial? Y acusamos a Dios, juzgamos a Dios, condenamos a Dios, como lo escuchábamos hoy en la primera lectura de los impíos. Y entendamos que el que debe ser el más importante en nuestra vida es Dios, porque yo debo ser un servidor de Él. ¿O me equivoco? Entonces cambiemos el chip y dejemos de hablar en primera persona para empezar a hablar en la persona de Dios. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es preguntándonos si con el deseo de servir nosotros nuestra vida la guiamos y la orientamos por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del mundo. Y escuchamos lo que bellísimamente nos dice Santiago. Entonces Santiago digo, donde hay envidia y rivalidad y hay turbulencia y todo tipo de malas acciones, eso no viene de la sabiduría de lo alto. Lo que viene de la sabiduría de lo alto es intachable, impasible, comprensivo, conciliadora, lleno de misericordia, de buenos frutos, imparcial, sincera. Y dice, pero donde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes, no es precisamente esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes, ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nosotros para querer ser servidores vivimos más en la sabiduría de Dios que en la sabiduría del mundo? Y cuando hablo de ello, contextualizándolo con la palabra, ¿qué tanto nosotros hemos entendido que tenemos que ser como niños para poderle responder al Señor en nuestro seguimiento a Él? ¿Un niño es envidioso? ¿Un niño es rencoroso? ¿No es cierto? ¿Y nosotros? ¿Por qué no nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios? ¿Por qué no hemos entendido lo que Pablo VI bellísimamente nos decía? La violencia lo único que trae es más violencia. Y nosotros, en lugar de ser mediadores, somos conflictivos. Nosotros, en lugar de ser reconciliadores, vivimos con nuestro corazón lleno de rabia y de odio y de rencor. Porque es que la presencia de Dios y sus valores para nuestra opción de vida cristiana no tienen nada que ver. Porque es que desafortunadamente el mundo de hoy es ojo por ojo y diente por diente. Y no me voy a dejar, porque no me voy a dejar ni apabullar, ni espichar, ni doblegar, ni abajar. Entonces empezamos a vivir con los principios del mundo y lo único que conseguimos es lo que hoy Pablo nos está diciendo. Y así podremos ser constructores del reino de los cielos que el Señor quiere que nosotros seamos constructores. Así podremos alcanzar esa paz que Dios quiere que nosotros construyamos como discípulos del Señor. Porque es que la tarea del discípulo no es destruir, es construir. La idea del discípulo no es vengarse, es perdonar. La idea del discípulo no es alejarse, sino acercarse. La idea del discípulo es aceptar y no rechazar. Pero como vivimos con la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, estamos totalmente en contravía de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y por eso el Señor al final dice a los discípulos, si ustedes no se hacen como niños, no van a poder seguir. Lo dice claramente, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.
Entonces la exhortación del Señor hoy es, vengan, ¿de qué nos la pasamos discutiendo toda la vida? ¿De cómo ser servidores o cómo ser los primeros, los protagonistas, los importantes? Acogamos la invitación del Señor y entendamos que si realmente le queremos seguir, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que cambiar nuestra forma de vida para poder realmente entender que definitivamente los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Amén.